Bienvenidos al podcast del equipo Estéreo Radián, donde hablaremos sobre la competencia comunicativa de los seres humanos en nuestra vida cotidiana y por qué es importante. Y con ustedes es un honor presentarles a mi compañera, Vanessa, la cual nos introducirá a este asombroso tema. Hola, buenos días, tardes o noches, oyentes. Espero que se le estén pasando muy bien. Mi nombre es Vanessa y para empezar con este tema creo que tenemos que iniciar con nosotros mismos. ¿Por qué? La comunicación es importante en nuestras relaciones interpersonales. Desde pequeños nos educan a comunicarnos y comienza con distintas formas. Al inicio, como lo son los gestos, el lenguaje corporal, así sea llorar, gritar y hacer señas de querer o necesitar algo. Conforme vamos creciendo, la manera en que nos comunicamos con las personas pues va evolucionando. Nosotros cuando somos niños nos acostumbramos al lenguaje que usamos en nuestro entorno. Con amigos hablamos diferente con nuestra familia porque se usan palabras distintas o actitudes distintas, ya que hasta la fonética con la que hablamos varía dependiendo de la gente con la que te rodeas. Así, poco a poco se nos permite desarrollar relaciones con personas mucho más fuertes y de diferentes maneras. Pero no todo es hablar para ser amigos. También es importante en muchos ámbitos más, como por ejemplo laboralmente. A continuación con ustedes, mi compañera Fernanda nos hablará un poco sobre cómo desarrollar nuestro lenguaje en un ámbito de trabajo. Gracias, Vanessa, por esa introducción. Mucho gusto, oyentes. Como ya dijo mi compañera, yo soy Fernanda y les vengo a hablar sobre este tema sumamente importante. Sobre todo si es que estás empezando a buscar trabajo y a entrar a eso que conocemos como el mundo laboral. Comencemos. Así de simple, desde la secundaria y la prepa, se están preparando para todo esto. Te enseñan otro tipo de lenguaje, el que se utiliza todos los días, como también te enseñan la diferencia entre un lenguaje cotidiano o coloquial, o uno que se centra en áreas más formales como el científico o laboral. En el mundo laboral, sabemos que es sumamente importante la primera impresión que demos, y por eso es que la comunicación juega un papel muy importante en todo esto. Gracias a nuestro vocabulario, las personas sabrán con quién están tratando, y es aquí donde debemos tener cuidado con las palabras que escogemos para formar nuestras oraciones. Porque, seamos honestos, no puedo llegar con el fundador de, por ejemplo, Telcel, el señor Carlos Slim, y decirle, ¿qué hubo, Carlos? ¿Qué rollo? ¿Cómo van las ventucas de los phones? Jamás, te despiden inmediatamente. Por esto mismo, y un incontable más de razones, es importante saber cómo, cuándo y dónde utilizar los distintos tipos de lenguaje que nos han enseñado a lo largo de nuestra educación. Además de saber cómo comportarnos según el contexto en el que estemos. Muchas gracias, Fernanda, por esa información. Y tocas un tema bastante importante, de hecho, que es la educación de la comunicación. Y con ese tema en mente, es un placer presentarles a nuestro siguiente invitado, el señor Toño, que nos contará un poco acerca de la comunicación durante el ámbito educativo. Muchas gracias, Julián, por esa introducción y es un gusto estar aquí. Pues mira, lo primero que tenemos que saber es cómo previamente nuestra compañera Vanessa mencionó. Todo el tiempo estamos aprendiendo a comunicarnos, todo así de simple. Desde que nacemos y podemos abrir nuestros ojos, nuestro cerebro aprende cosas nuevas. Luego vamos creciendo y vamos mejorando nuestra competencia comunicativa. Pero es el ser humano. Desde pequeños somos como esponjas que absorben todas las cosas que nos enseñan, como simplemente las groserías, que no sabemos por qué son palabras malas o prohibidas. O sea, eso y tengamos un acuerdo, no hablado en toda la sociedad, que decir esta palabra está mal. Es algo impresionante que realmente no hay palabras para escribirlo. Pero esto es comunicación y estudiar. Y eso es ir aprendiendo poco a poco, sin que nos demos cuenta. Yo siento que es algo muy impresionante esto de la comunicación. Muchas gracias por esa reflexión, Toño. Y bueno, nuestro tiempo ya está llegando a su fin, pero antes de irnos, me gustaría mucho escuchar el cierre de ese tema de nuestra compañera Vale. Muchas gracias, Julián. Pues la verdad, todo lo que nuestros compañeros han dicho fue bastante acertado, y la verdad, tienen demasiada razón. Es asombroso cómo hemos podido como especie desarrollar diversos un lenguaje para distintas situaciones, ya sean laborales, personales, educativas y o coloquiales. Esto hace que un solo lenguaje, como lo es el español, pueda tener muchísimas variaciones y estilos diferentes. Y ya si nos vamos a algo más general, por ejemplo la comunicación por señas o la comunicación que el cuerpo de las personas da, es impresionante cómo distintas personas pueden tener las mismas reacciones a diversas situaciones a lo largo del mundo. Y aún así, aunque dos personas
hayan sido educados por distintas culturas, pueden entenderse a un nivel muy básico con algo como son las señas. Y bueno, esto ha sido un gusto y quiero agradecer a todas las personas que participaron en este podcast para poder hablar, aunque sea un poco de un tema muy interesante como lo es la comunicación. Hola, bienvenidos al podcast del equipo Estéreo Radián, donde hablaremos sobre la competencia comunicativa de los seres humanos en nuestra vida cotidiana y por qué es importante. Y con ustedes es un honor presentarles a mi compañera, Vanessa, la cual nos introducirá a este asombroso tema. Hola, buenos días, tardes o noches, oyentes. Espero que se le estén pasando muy bien. Mi nombre es Vanessa y para empezar con este tema creo que tenemos que iniciar con nosotros mismos. ¿Por qué? La comunicación es importante en nuestras relaciones interpersonales. Desde pequeños nos educan a comunicarnos y comienza con distintas formas. Al inicio, como lo son los gestos, el lenguaje corporal, así sea llorar, gritar y hacer señas de querer o necesitar algo. Conforme vamos creciendo, la manera en que nos comunicamos con las personas pues va evolucionando. Nosotros cuando somos niños nos acostumbramos al lenguaje que usamos en nuestro entorno. Con amigos hablamos diferente, con nuestra familia, porque se usan palabras distintas o actitudes distintas, ya que hasta la fonética con la que hablamos varía dependiendo de la gente con la que te rodeas. Así, poco a poco hasta se nos permite desarrollar relaciones con personas mucho más fuertes y de diferentes maneras. Pero no todo es hablar para ser amigos. También es importante en muchos ámbitos más, como por ejemplo laboralmente. A continuación con ustedes, mi compañera Fernanda nos hablará un poco sobre cómo desarrollar nuestro lenguaje en un ámbito de trabajo. Gracias, Vanessa, por esa introducción. Mucho gusto, oyentes. Como ya dijo mi compañera, yo soy Fernanda y les vengo a hablar sobre este tema sumamente importante. Sobre todo si es que estás empezando a buscar trabajo y a entrar a eso que conocemos como el mundo laboral. Comencemos. Así de simple, desde la secundaria y la prepa, se están preparando para todo esto. Te enseñan otro tipo de lenguaje, el que se utiliza todos los días, como también te enseñan la diferencia entre un lenguaje cotidiano o coloquial, o uno que se centra en áreas más formales como el científico o laboral. En el mundo laboral, sabemos que es sumamente importante la primera impresión que demos, y por eso es que la comunicación juega un papel muy importante en todo esto. Gracias a nuestro vocabulario, las personas sabrán con quién están tratando, y es aquí donde debemos tener cuidado con las palabras que escogemos para formar nuestras oraciones. Porque, seamos honestos, no puedo llegar con el fundador de, por ejemplo, Telcel, el señor Carlos Slim, y decirle: ¿qué hubo, Carlos? ¿Qué rollo? ¿Cómo van las ventucas de los phones? Jamás, te despiden inmediatamente. Por esto mismo, y un incontable más de razones, es importante saber cómo, cuándo y dónde utilizar los distintos tipos de lenguaje que nos han enseñado a lo largo de nuestra educación. Además de saber cómo comportarnos según el contexto en el que estemos. Muchas gracias, Fernanda, por esa información. Y tocas un tema bastante importante, de hecho, que es la educación de la comunicación. Y con ese tema en mente, es un placer presentarles a nuestro siguiente invitado, el señor Toño, que nos contará un poco acerca de la comunicación durante el ámbito educativo. Muchas gracias, Julián, por esa introducción y es un gusto estar aquí. Pues mira, lo primero que teníamos que saber es cómo previamente nuestra compañera Vanessa mencionó. Todo el tiempo estamos aprendiendo a comunicarnos, todo así de simple. Desde que nacemos y podemos oír nuestros ojos, nuestro cerebro aprende cosas nuevas. Luego vamos creciendo y vamos mejorando nuestra competencia comunicativa. Pero es el ser humano. Desde pequeños somos como esponjas que absorben todas las cosas que nos enseñan, como simplemente las groserías, que no sabemos por qué son palabras malas o prohibidas. O sea, eso, y tengamos un acuerdo, un hablado en toda la sociedad, que decir esta palabra está mal. Es algo impresionante que realmente no hay palabras para escribirlo. Pero esto es comunicación y estudiar. Y eso es ir aprendiendo poco a poco, sin que nos demos cuenta. Yo siento que es algo muy impresionante esto de la comunicación. Muchas gracias por esa reflexión, Toño. Y bueno, nuestro tiempo ya está llegando a su fin, pero antes de irnos, me gustaría mucho escuchar el cierre de ese tema de nuestra compañera Vale. Muchas gracias, Julián.
Pues la verdad, todo lo que nuestros compañeros han dicho fue bastante acertado, y la verdad, tienen demasiada razón. Es asombroso cómo hemos podido como especie desarrollar diversos un lenguaje para distintas situaciones, ya sean laborales, personales, educativas y o coloquiales. Esto hace que un solo lenguaje, como lo es el español, pueda tener muchísimas variaciones y estilos diferentes. Y ya, si nos vamos a algo más general, por ejemplo, la comunicación por señas o la comunicación que el cuerpo de las personas da, es impresionante cómo distintas personas pueden tener las mismas reacciones a diversas situaciones a lo largo del mundo. Y aún así, aunque dos personas hayan sido educados por distintas culturas, pueden entenderse a un nivel muy básico con algo como son las señas. Y bueno, esto ha sido un gusto y quiero agradecer a todas las personas que participaron en este podcast para poder hablar, aunque sea un poco de un tema muy interesante como lo es la comunicación.